A mí me buscó unas personas de Sinaloa buscando arreglos cuando yo era candidato. Me presentaría como una persona que hizo en su tiempo un esfuerzo mayor para que los jóvenes tengan un futuro. Es que a mí todo lo malo que me ha pasado me ha servido para mí. 9 años dándome descalificaciones y golpeteos. Es un honor para nosotros en Café Ciudadano tener al exgobernador del estado, César Horacio Duarte Jaques, aquí presente. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Una entrevista que ya la estamos cocinando hace tiempo y hasta el día de hoy la logramos. ¿Cómo se encuentra? Muy contento y muy agradecido, Yair, que me permitan llegar a estos sistemas novedosos de comunicación que hoy se tienen. Le agradecemos mucho. Tenemos muchas preguntas que hemos escarbado, tratando de hacer preguntas distintas a las que ya le han hecho. Una de ellas fue su campaña política. Fue una campaña política muy disruptiva. Yo recuerdo que una de ellas fue en tema de seguridad, cuando dijo hasta aquí el tema del narcotráfico, hasta aquí el tema de inseguridad en Chihuahua, vamos a resolverlo, y la iluminación. Pero fue muy disruptiva. ¿Usted siente que ha visto una campaña similar desde cuando usted fue al gobierno en el estado de Chihuahua o a nivel nacional? El tema de campaña en disrupción. Bueno, en realidad la política se ha transformado. En realidad, hoy por hoy no tienen lógica las campañas, porque hasta las pésimas administraciones se la pasan haciendo campaña para la que sigue, en lugar de gobernar. Entonces ese es un tema en el que debemos analizar por las condiciones que se han generado, por desgracia, en los municipios, en las regiones. Mi campaña fue muy fuerte de seguridad porque era lo que le dolía a los chihuahuenses. Recordemos que el carjacking aquí en las esquinas bajaban a la gente por traer un carro nuevo, en las carreteras, la extorsión, los asaltos, el secuestro. Desde Los Cerezos se operaban los secuestros en todo el estado. Y en mi gobierno se acabó, como lo ofrecí en campaña, la seguridad la recuperamos. Yo recibí a Chihuahua hecho pedazos en materia de seguridad. ¿Quién lo dejó así? El gobierno anterior, el gobierno de José Reyes Báez. Entonces, ¿usted considera que en la reelección principalmente los alcaldes se enfocan, o diputados, se enfocan más en lo que viene que en lo que se está? Pues mire, a mí me da pena que alguien que anda, que le corresponde atender los problemas de la ciudadanía, haya baches y anden encampañados. Pues primero hay que resolver para poder decir ahí están los resultados. Pero precisamente la distorsión de la política se da a partir de que llegaron al poder asaltando, que fue la dinámica que le metieron a esas campañas, señalando y asaltando el poder vía mentiras, señalamientos, cuestionamientos, y a la hora que llegaron mostraron la ineptitud, y al ver su propia ineptitud, pues a seguir atacando y señalando lo anterior, lejos de resolver los problemas. Y que en Chihuahua vimos que el gobierno que siguió al mío, el de Corral, recuperó la inseguridad, recuperó la falta de obra pública, recuperó el desorden, el desabasto en medicinas, recuperó todo lo malo que habíamos perdido los chihuahuenses a partir de que el apoyo que me dio la ciudadanía lo logramos en mi gobierno. Esta zona no existía en Chihuahua antes de mi gobierno. Recuperamos la seguridad y el Distrito 1 florecieron. Fue con usted. Fue en mi gobierno cuando se recuperó la seguridad. Es cuando se alentaron las inversiones. Entonces, básicamente, se dedicó, en vez de ser gobernador Corral, a ser un fiscal, donde lo buscaba perseguir por presuntos delitos, de los cuales yo le pregunto a usted si alguno de ellos ha sido probado. Ninguno ha sido probado y acabamos de conocer con contundencia el fallo de una corte de los Estados Unidos en donde muestra que todo lo que presentó Corral en denuncias contra mí fueron mentiras. Es falso, me absolvieron y a él se le va a imponer un castigo económico y probablemente hasta corporal. ¿Quién se lo va a hacer? El gobierno de Estados Unidos. Claro que sí. Corporales que lo pueden meter a la cárcel. Así es. Está asustado Corral. Está más que eso, lo que se está imaginando está. Oiga, volviendo al tema, cuando usted llegan y lo capturan en Miami, más que hablar del tema de la captura, ¿a qué se dedicaba usted ahí en aquella ciudad? A lo que me he dedicado siempre, a trabajar, en lo que he podido. Me reinvento cuando he tenido condiciones difíciles, me reinvento, como sucedió en Miami. Me dediqué a trabajar, me dediqué a una actividad que por muchos años lo hice con mucha dignidad, que era la compra y venta de automóviles. Y en eso andaba precisamente cuando me detuvieron. Y lo hicieron de una manera muy perversa, porque yo estaba a disposición de las autoridades norteamericanas. Yo nunca estuve prófugo, como él sí está ahora prófugo y abajo de las naguas del fuero.
porque es senador. Así es. Ahora, otro de los temas también. Entonces, usted, cuando estaba en Miami, mucha gente le se pregunta, usted le decía a la gente que había sido gobernador, usted se pasaba como un ciudadano más en el país americano. Me encontré a varias personas que me reconocieron, conocí, a otras que de la Ciudad de México que pues viajan seguido para allá y me encontré mucha gente. Íbamos mi esposa y yo todos los días a las actividades propias de una familia y o sea, una vida normal. Mire, hay mucha gente que lo conocemos, que nos tocó verlo previo a su gobierno cuando fue presidente de la Cámara de Diputados, cuando posterior a eso fue... Usted estaba muy chavito. Sí, fíjese, estábamos prácticamente, que teníamos, yo creo, 15, 14 años, pero estábamos al pendiente de la política. Y además de eso, bueno, pues fue gobernador del estado. Y posterior a eso, pues hay muchos ahorita jovencitos que se dejan ir por el tema de redes sociales y que dicen, hijo, es que el gobernador ha hecho esto, el exgobernador ha hecho esto. Pero ellos no lo conocen a usted. ¿Usted cómo se presentaría ante ellos? ¿Quién es César Duarte para esa gente que es ahorita menor de edad o apenas está llegando a la mayoría de edad? Yo soy un chihuahuense convencido de que los problemas de nuestra sociedad se abaten con educación, se abaten con armonía, de una sociedad en armonía, que no esté en conflicto, que no esté en el enfrentamiento. Porque sembrar discordia, sembrar mentiras, alentar la venganza, no lleva más que a lo que estamos viviendo hoy por hoy en Chihuahua. Esto es producto precisamente de una mente enfermiza que llegó al gobierno y que con ello ese ambiente lo generó. Y, insisto, la ineptitud del gobierno de Corral se tradujo en acusaciones, se tradujo en seguir echándole la culpa. Mire ahora que la Corte de Estados Unidos señala la responsabilidad que él tuvo al presentar la denuncia sin pruebas y quiere echarle la culpa al otro gobierno que porque no presentaron más pruebas. Cuando usted va a acusar a alguien, tiene que llevar las pruebas. Y regresando a su pregunta, ¿cómo me presentaría con los jóvenes de hoy? Me presentaría como una persona que hizo en su tiempo un esfuerzo mayor para que los jóvenes tengan un futuro. Y lo digo con humildad, no vengo a presumir, pero en mi gobierno construimos 17 colegios de bachilleres, 15 universidades tecnológicas, muchas otras universidades que ayudamos a que se consolidaran en las regiones como en Cuauhtémoc, Casas Grandes, Parral, de muchachos que no tenían oportunidad de venir a estudiar a la capital porque era el único lugar, Guajuárez, donde había universidades. Así me presentaría. Bueno, ahorita que tocó el tema de construir, si se supone que cada gobierno con base a la inflación va aumentando la capacidad de ingresos, ¿dónde quedó entonces el dinero del gobierno de Corral? A ver, es importante esto que dice, porque lo que incrementó el gobierno de Corral en presupuesto fue 20 veces más de lo de la inflación. Es decir, creció casi al doble el presupuesto. Anda como en 80,000 millones, algo así, ¿verdad? En mi gobierno terminamos en 60 y el de él llegó a 80 y tantos. Entonces, yo quiero conocer una sola obra importante que Corral haya hecho. Una. Y lo reto a cualquier municipio del estado que él escoja, vayamos a escoger, que él escoja, vayamos a comparar las obras. Yo recuerdo, exgobernador, que usted en los discursos mencionaba que era peñista hasta las canchas. Yo recuerdo porque yo veía precisamente ahí en sus discursos. Y sabemos de que había esta generación de gobernadores priistas que algunos siguen siendo presidente del PRI nacional, pero otros terminaron de otra forma. Entonces, fueron arreglos con Peña Nieto, hubo traición de Peña Nieto hacia usted. ¿Qué pasó con el presidente Peña hacia usted como su persona? Mire, fue una coyuntura en la que se impuso el sello de corrupción a lo que representaba el licenciado Peña Nieto, su gobierno y quienes estábamos en ese tiempo. Y no digo que no hubiera habido actos de corrupción, por supuesto que sí, muchos, y no los dejará de haber, ni aquí ni en ninguna parte. ¿Naturaleza humana? Claro. Pero aquí el asunto es que los señalamientos de la campaña de Corral contra mí pusieron a Peña Nieto contra la pared, porque si me hubiera defendido, es que son iguales de corruptos. La pregunta hoy es el resultado de mi gobierno y el de Corral. ¿Dónde está el dinero del gobierno de Corral? ¿En dónde dejaron la seguridad? Porque decir, se perdió la seguridad otra vez, no es nada más que se haya perdido, son los arreglos que tuvo con la narcodelincuencia que le apoyó a llegar a ser al gobernador. Se lo financiaron los por supuesto, y les entregó los cerezos. Pero se puede ir al gobierno sin ser financiado por el narco. Por supuesto, yo llegué, yo no recibí un Y lo buscaron. Mire, claro que sí.
Es más, nunca lo he comentado tan claro, pero si gusta se lo comparto. A mí me buscó unas personas de Sinaloa buscando arreglos cuando yo era candidato en el Hotel Soberano, que ahí me asistía porque yo nunca he tenido casa aquí en Chihuahua. Y les dije, qué bueno que vinieron, porque díganles que la plaza ni se va a vender a ellos ni a otros. Es que la preocupación es que se las vaya a vender a los de Juárez, ni a los de Sinaloa ni a los de Juárez. No le dio miedo. No, porque lo más claro es lo más decente. Les dije, y les exhorto a que les digan a sus gentes que quien reciba un centavo de mi gobierno los está engañando, porque no va a haber ninguna consideración ni se va a vender la plaza. Fue como pudimos controlar la inseguridad en Chihuahua. Qué casualidad que nomás me voy y regresó eso. Y los cerezos los volvieron a controlar los narcos y volvieron a mandar desde ahí adentro los secuestros, de extorsión, el robo de vehículos. Esa es la verdad, ese es el tema que hoy a los chihuahuenses, pues es que los temas no son de una cuestión que aparece de un día para otro. Nos esforzamos para recuperar la seguridad. En el gobierno de Reyes Baeza mataron cerca de 500 policías en su sexenio. Ahí está, mandé poner un monumento a espaldas del Palacio Federal, un monumento que tiene los 500 nombres que debemos honrar los chihuahuenses porque les quitaron la vida por servir a la seguridad. Pero, ¿por qué los mataron? ¿Por qué era ese conflicto? Ahora dicen que se hizo las bases para la seguridad. Mentiras. Dejaron el Estado podrido, podrido. Gobernador, yo recuerdo que usted cuando estaba en una audiencia mencionó que le causaba tristeza que usted construyó un edificio de aproximadamente más de 1,000 millones de pesos. 2,000. De 2,000 millones de pesos y que hubiera jueces de tal calaña. Claro que lo dijo palabras más, palabras menos. Y derivado de eso, yo le pregunto, ahora que cambia el Poder Judicial, ¿qué opina usted? ¿Está a favor o en contra de la reforma? Y segundo, ¿llegaron amigos suyos como jueces y magistrados? A ver, en primer lugar, yo estoy de acuerdo en lo que resolvió las instituciones y los instrumentos que están para ello, que es una reforma. Si así se logró en el marco de la legalidad, bienvenida, porque en una democracia no es que te guste o no, es lo que es. Claro. Segundo, más en el marco legal, uno debe sujetarse al marco legal. Y yo me sujeto al marco legal y espero que los nuevos jueces se quiten la consigna con la que los jueces han funcionado, al menos en mi proceso y en muchos de los que conozco, por consigna. Porque hasta lo más elemental, lo que uno no se puede imaginar, deciden en contra para que uno tenga que ir a un juzgado federal a ganar un amparo y se le vaya un año, año y medio en eso. Eso es lo que ha retardado y ha desgraciado a la justicia. ¿Llegaron amigos de usted o conocidos? Bueno, oiga, fui gobernador del estado, conozco a la mayoría de los chihuahuenses que andan en la actividad pública, los conozco y me conocen. Otro de los temas también importante, más allá del tema de la actualidad, es de que usted fue gobernador del estado, fue un gobernador muy poderoso. En una ocasión que fue la CONAGO que usted presidió, fueron cerca de 20 gobernadores histórico. ¿Cómo es pasar de eso a pasar, estar un tiempo en los separos y posteriormente reincorporarse a la vida pública? Eso es un aprendizaje durísimo y que muy pocos podemos platicarlo. Pero lo que sí le puedo decir es que a mí todo lo malo que me ha pasado me ha servido para bien. Me he fortalecido, me he encontrado conmigo mismo, me he comunicado con nuestro Creador y mis rodillas solo se inclinan ante Él. Y en eso, ese valor y esa fuerza que me da, sé de dónde viene, esa paz que logré, porque estar 4 años en el encierro, sobre todo si usted sabe que es injusto, me hubiera corroído si me dejo. Yo no sembré ni odio ni venganza, porque me hubiera podrido. El que se está pudriendo es el que, y muriéndose de miedo es el que señaló falsamente y que hoy un tribunal de los Estados Unidos lo demuestra. ¿Qué ha sido usted esos 4 años? ¿Qué fue lo que hizo? Cultivarme, leer, escribir, recordar cosas importantes de mi vida y proyectando lo que iba a hacer y me estoy viendo como me vi. ¿No leyó a Fidel Castro cuando estuvo un tiempo también en la cárcel o Nelson Mandela, que fueron muchos más años, cuando liberan a Fidel y tumba a Fulgencio Batista posteriormente? Sí, leí muchas historias similares de personajes que ni siquiera son famosos, pero que precisamente en un lugar como en el que estaba, en el centro de detención en Miami,
hay mucho acceso a ese tipo de literatura. Muchos latinoamericanos, españoles, algunos portugueses muy interesantes también de las persecuciones de distintas épocas, y todos hay una coincidencia en el reencuentro que uno tiene en su soledad. La siguiente pregunta, ¿se siente orgulloso de lo que hizo en su sexenio? Y si pudiera cambiar algo, ¿qué sería? Siempre dije en mi gobierno que yo preferiría que me cuestionaran por lo que hice, más no por lo que no hice. Nunca me imaginé que el siguiente gobierno iba a ser el más incapaz de la historia, que no hizo nada. Y ahora se le cuestiona porque no hizo nada. A mí que me cuestionen por lo que hice, por el hospital infantil, por todos los puentes. Fíjese, si en mi gobierno no hubiéramos hecho la obra pública en la ciudad de Chihuahua, sería hoy un caos. Nosotros hicimos todos los puentes, quitamos pues todos los semáforos que quedaban en el canal, en la entrada de Juárez, el espagueti de la Huach, la entrada de Aldama, el espagueti de la entrada de la Aldama, el paso del nivel del ferrocarril, el periférico de Delicias a Juárez, que le quitó todo el transporte pesado a la ciudad, que liberó la Avenida de las Industrias, la Avenida de Ejército Nacional, el, 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 la ribera del río, y también el paso a desnivel de la catedral, los pasos a desnivel de la cantera, el espagueti de Zootecnia, la Silvestre Terrazas, el gran puente de la Ortiz Meni Periférico. Todo eso fue en mi gobierno. Quítele todas esas obras, el caos que sería el tráfico ahorita en Chihuahua. Y por si faltara poco, el Vivebús, que quitamos las carreras de camiones de la Avenida Universidad, de la Avenida Tecnológico, del centro de la ciudad de Chihuahua, le quitamos los camiones espantosos que se andaban desarmando, que atropellaban a la gente, que no había lugares dignos donde la gente se subiera al autobús, y me cuestionaron todas esas obras. Yo quiero conocer una de Corral. La Macroplaza, tumbamos los edificios feos que estaban enfrente del Palacio, hicimos la Macroplaza. Juárez también remodelaron. En Juárez, el histórico. Y el paso al desnivel de Juárez, de la Catedral y a la Avenida Juárez, al puente del centro, el edificio de gobierno de Ciudad Juárez, el estadio de béisbol de Ciudad Juárez. Y así le puedo hablar de Cuauhtémoc, de Delicias. Yo quiero que Corral me invite al municipio que él escoja y pongamos las obras. Usted puede ir a la sierra sin problema, podía ir como gobernador, iba a cualquier lugar de la sierra. Todos los ciudadanos circulaban por todas las carreteras de Chihuahua sin problema. Ahorita se dice que cualquier persona que siga la política, independientemente del partido, que solo se pueden visitar de 40 a 45 municipios de los 67. Pues no me he calado. Ahí luego le platico. Claro, yo no le debo nada a nadie. A mí, la única boca vituperia que me acusó es la de Corral. Yo no tengo ninguna otra acusación. Ninguna otra acusación. Solo la mentalidad enfermiza, ese odio que él tiene desde que nació, me lo trató de detonar hacia mí. Y se va a quedar con él. Y ahí le irá a hacer su propio provecho. Usted, si es que llega el momento que usted, me imagino que así lo consideran, donde los jueces lo liberen de toda culpa, por pequeña que sea, ¿va a limpiar su nombre? ¿Ya lo está haciendo? ¿Cuál es la idea al respecto? Miren, hay un escándalo porque salí a comer a un restaurante con unos amigos que me invitaron, porque salí a otro lugar. 9 años dándome descalificaciones y golpeteos. 9 años sabiéndome yo mismo inocente. Hoy que hay un fallo contundente y claro, transparente, por investigaciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, del FBI, del Departamento de Estado, del Departamento de Justicia, del juzgado mismo, que queda con claridad que no hubo ningún elemento que dijera una posible relación mía con un delito, si no todavía estaría en proceso, estarían concluyendo las investigaciones. Si ya se concluyen las investigaciones, es porque no encontraron nada. Y en ese sentido, creo que tengo derecho de lavar mi cara, de lavar mi nombre, el prestigio de mi familia y el legado de mi gobierno, que con mucho honor lo digo. La obra ahí está en todos los municipios y podemos ir a Camargo y podemos ir a Jiménez y podemos ir a Saucillo y podemos ir al municipio que escojan, a Coyame, a Parral, no digamos. En fin, la diferencia de un gobierno
que dejó un legado, es que se puede hablar de él y se puede regresar a los pueblos, se puede con la frente en alto. Uno de los temas también es volver a la política. Se ha hablado mucho de regresar a la política, cómo sería, de qué manera, en qué puesto, de qué partido. ¿Piensa volver a la política? Yo no estoy en eso. Y quien dice que está o no está en la política, eso no es verdad. Dice un viejo político mexicano que los que dicen que en política está muerto, hay que irlo a ver al panteón cada 8 días a ver si no se levantó. Eso no es verdad. No se puede extraer uno porque la vida en sí es política. Usted y yo aquí estamos haciendo política en este Todo es momento. política. Entonces, que busque un partido, lo dije muy claro. Agradezco a los partidos que están pendientes de mí. Yo no estoy pendiente de los Ya le partidos. han hablado para meterse en un partido. Sí, pero la verdad es que no es un tema que esté. Mi prioridad en este momento es reorganizar eh, todas mis cosas, mi actividad propia. Usted puede ocupar de nuevo cualquier puesto excepto gobernador, Sí, pero cualquier puesto puede ocupar. sí, Desde alcalde, diputado, presidencia de la República. así es, todo. Tiempo queda. Sí, no me limita la ley. Tiempo queda para hacer muchas cosas. Bueno, la verdad es que, insisto, no son mis planes en este momento. Estoy pensando muy seriamente en un gran proyecto de becas para jóvenes, para las universidades que creamos. Dar seguimiento a elevar sus capacidades académicas, sus relaciones con otras universidades. Eso es en lo que estoy enfocado más que nada, aparte de mi actividad propia. Hay muchas anécdotas que, inclusive algunas columnas en aquellos tiempos escribían sobre que usted era la encarnación de, así lo ponían, César Nicoló de Maquiavelo. Maquiavelo, por lo que hizo en el tribunal, por lo que hizo en las secretarías. ¿Qué opina usted? ¿Alguna vez lo leyó o Sí, por eso me dio es risa. capacidad intelectiva? Mira, ¿Qué piensa? yo agradezco porque el poder es simpático. Cuando uno está ahí, hasta bien le cae a todo el mundo. Naturalmente. Luego salir de él, se da uno la cuenta de otras cosas. Y yo aprecio mucho a la gente que es generosa conmigo, que me saluda con cariño, que recuerda alguna acción de mi gobierno o alguna gestión en mi persona, porque como diputado siempre fui muy activo. La verdad es que a mí me entusiasma eso, porque simple y sencillamente me alimentan. El tener el honor de haber tocado tantos corazones, a mí me alimenta todos los días, me llena. Ahorita hace un momentito estuve en un lugar, es increíble el cariño de la gente, fotografías y fotografías y fotografías, y que no tengo con qué pagarlo. Pero de eso a que haya sido un maquiavélico, no, yo creo que cuando uno tiene el poder y tiene la decisión de dar lo mejor de uno para transformar las cosas para bien de la sociedad, eh, eso se puede interpretar a veces como maniobra, Claro. pero cuando yo dije una vez el poder es para poder, es precisamente para eso, no para eh, La fotito, perversidad con la que dijeron, sí, o que abusaba yo del poder. No, el poder es para poder y lograr cristalizar las cosas. Por eso, eh, la fuerza que se da con un proceso electoral y que a usted le otorgan una responsabilidad de esa naturaleza, porque yo nunca he tenido una responsabilidad distinta. Todos mis trabajos públicos fueron por medio del voto. Yo nunca fui funcionario de dedo, ni me nombraron, ni anduve trabajando para nadie. Yo siempre fui electo exclusivamente y en mis empresas personales, en mi rancho. De ahí en más, vivir del presupuesto como algunos lo hacen. Y luego, dicen que ayer fue el presupuesto un error. ¿Cierto? pues para el que no es trabajador, sí. Para el que no es productivo, sí. Para el que en su vida ha trabajado, claro, pues es un horror, no error. Oiga, ya para ir cerrando la entrevista, exgobernador, ahorita que mencionaba de que el poder, pues uno se ve maravilloso, se ve, pues Hasta mejor, guapo hasta se ve. guapo se ve uno, ¿verdad? ¿Cuántos amigos realmente tenía en ese momento y cuántos le quedaron posteriormente? Mire, Reales. yo hago una cuenta muy simple. Con los amigos con que me cuento, con esos tengo. Ya los que se fueron, si vuelven o no vuelven, si se portaron mal, si se portaron bien, si me desconocieron, si me reconocen, es problema de ellos, no es problema mío. Que no me ve. Si anduviera yo con eso, no saldría ni de la casa, yo creo. ¿Qué sigue para el estado de Chihuahua 2027? Que el cielo siga bendiciendo a Chihuahua. ¿Quién cree que llegue? Que el cielo siga bendiciendo a Chihuahua. Ojalá llegue una bendición. Es probable Es absolutamente probable porque Chihuahua lo merece. y lo necesita.
Le urge, Le urge le un urge. cambio de bipartidismo No, a no he otro. escuchado esa canción que se llama Urge. Urge. Ese es otro. Ándele, eso, ¿Sí, verdad? urge. Pero a ver, ¿cree que sigue el bipartidismo o gira o vira? Mire, en los tiempos que vivimos, muy poco se puede adelantar en una visión a la política tradicional. Hoy las cosas cambian hasta las modas de una semana a otra. Pero como se van viendo las cosas, yo espero que llegue una bendición para Chihuahua. Dice que ya, una pregunta, Parral. ¿Dónde dejamos a Parral? Nosotros fuimos hace unos meses, está precioso Parral. ¿Qué sigue para Parral? Y eso que se empeñaron en destruir los avances que teníamos y en detener cosas que estaban por concretarse. Un teleférico precioso que logré que el gobierno federal se lo entregara a Parral, nuevecito, 120 millones de pesos. Se robaron los motores, el cable, hasta las tuercas. ¿En el gobierno de Corral o dónde? Sí, en el gobierno de Corral. Echaron a perder el macroproyecto de la plaza, de la macroplaza de Pancho Villa, cuando es el estigma que a Parral lo debe de recuperar la capacidad económica y de desarrollo económico para el futuro con la vocación turística que tiene. Por eso hicimos, yo quiero conocer una sola obra que haya hecho Corral en Parral, si no fue tratar de destruir lo que hicimos. ¿Para ir a las jornadas vistas? Ojalá y pudiera. Pronto. Ojalá y pudiera. ¿Algo que le quiere decir directamente a los chihuahuenses para finalizar la entrevista? Que me siento muy complacido, muy contento de que ya está lloviendo en Chihuahua, que el cielo está bendiciendo a Chihuahua y que tenemos que hacer todos un gran esfuerzo, porque el tiempo de la confrontación, de la descalificación, el tiempo de la cizaña, lo dejemos a un lado. Chihuahua merece y necesita que pongamos lo mejor de todos nosotros para que siga Chihuahua empoderándose, siga siendo un ejemplo como lo ha sido muchas veces a nivel nacional, de un estado pujante, de un estado fuerte, de un estado que le dé a sus hijos justicia y tranquilidad. Gobernador, muchísimas gracias por aceptar la entrevista. Qué deleite platicar con usted y sobre todo que hable directo para la gente que nos está viendo, que ya lo conocían, pero muchos que no lo conocían, que querían saber quién era el exgobernador. Muchísimas gracias por Y aceptar la ahí entrevista. hay que hablar preciso, conciso y macizo. Gracias. Gracias, mi historia. Gracias, exgobernador.